Objeto. SCP-375. Cooperativa de Crédito Temporal. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. La Fundación ha adquirido el centro comercial donde se encuentra SCP-375 y lo ha reutilizado como sitio 375, un sitio para la vigilancia de 375 y el almacenamiento de objetos SCP de clase segura. El letrero principal en la cara frontal de 375 debe permanecer oculto en todo momento. A los sujetos de prueba se les deben mostrar fotografías durante la experimentación. Las pruebas de 375 solo se realizarán en personal de clase D, que está exento de la terminación mensual para estudiar los efectos acumulativos de la exposición a SCP-375. SCP-375, peligro memético censurado. Descripción. SCP-375 es un antiguo banco Wells Fargo ubicado en Casper, Wyoming. El letrero del edificio y de la puerta principal ha sido modificado de manera anómala para que diga Cooperativa de Crédito Temporal, pero conservando la tipografía original de Wells Fargo. Una serie de 11 entidades humanoides, designadas como SCP-375-A, permanecen presentes dentro del edificio en todo momento, equipadas con uniformes a juego y afirmando ser empleados de SCP-375. Las propiedades anómalas de 375 se manifiestan cuando cualquier sujeto ve su signo principal o interactúa con las instancias de SCP-375-A dentro del edificio. Durante la fase primera de la infección por SCP-375, los sujetos se sentirán obligados a intercambiar objetos de valor sentimental personal mediante depósito y retiro. Entre 12 y 24 horas después de que se haya realizado un depósito, el objeto depositado será reemplazado por un objeto extrauniversal, designado SCP-375-B, que es superficialmente similar al original, pero aparentemente de una de las muchas realidades alternativas. En la siguiente tabla se proporcionan ejemplos de objetos que se han recuperado de las pruebas de la fase primera. Datos experimentales de la fase primera. Sujeto. D. 34.924. Artículo depositado. Tarjeta coleccionable autografiada del jugador de béisbol de las Grandes Ligas, Albert Pujols. Instancia SCP-375-B. Tarjeta coleccionable autografiada de Albert Pujols para la North American Baseball League. Pujols figura como jugador de los Seattle Pirates de 2001 a 2010 y de los St. Louis Browns de 2011 a 2022. Sujeto. D. 30.246. Artículo depositado. Céntimos producidos por SCP-1015. El sujeto era una instancia de SCP-1015-2. Instancia SCP-375-B. Monedas de níquel de Estados Unidos de 1974. Los efectos de SCP-1015 parecen cesar mientras el sujeto se encuentra dentro del banco. Al salir, las propiedades anómalas del sujeto se alteran de modo que se producen monedas de 5 centavos idénticas a las adquiridas dentro de SCP-375 en lugar de las monedas de 1 centavo anteriores. Sujeto. D. 99.411. Artículo depositado. Anuario escolar 2009 de Sandalwood High School en Jacksonville, Florida, Estados Unidos. Instancia SCP-375-B. Anuario escolar de 2009 de la Revolution High School de Harkinsville, Florida, República Popular de América. Los editoriales del anuario se centran en la eterna lucha contra el capitalismo, la importancia de aceptar a los refugiados cubanos del régimen reaccionario de La Habana y diversos acontecimientos locales. Sujeto. D. 12.539. Artículo depositado. Ejemplar autografiado de la autobiografía Bajo una estrella cruel de Eda Margolius-Covaly. Instancia SCP-375-B. Copia autografiada de la autobiografía Fortaleza de Praga de Eda Margolius-Covaly. La narración relata la vida de la autora en la Europa gobernada por los fascistas, comenzando con la invasión de Checoslovaquia en marzo de 1939 por el Gran Reich alemán y terminando con la liberación del continente por los aliados en 1951. La autora expresa con frecuencia su culpa por no haber hecho nada para evitar la deportación y el exterminio de sus amigos y vecinos. Se ha añadido una nota a la firma de la autora que dice, AD 12.539, que Europa resurgiera de las cenizas. Aproximadamente el 80% de los sujetos afectados no pasarán de la fase primera y seguirán utilizando a SCP-375 para intercambiar sus posesiones indefinidamente.
Sin embargo, el 20% de los sujetos afectados experimentarán la fase segunda de la infección dentro de los 6 meses posteriores a la exposición inicial. Después de que comience esta fase, las instancias de SCP-375-A comenzarán a preguntar sobre la participación en el programa de intercambio temporal. El consentimiento para participar será dado invariablemente por todos los sujetos afectados la tercera vez que las instancias de SCP-375-A pregunten sobre el programa. Una vez que los sujetos estén de acuerdo, seguirán a las instancias hasta la sección de empleados de SCP-375 y entrarán en la bóveda del banco del edificio. Entre 12 y 24 horas después de su desaparición, un humanoide con características físicas idénticas o casi idénticas a las del sujeto anterior saldrá del banco. Estos humanoides, designados SCP-375-C, también parecen provenir de realidades alternativas y a menudo visten atuendos radicalmente diferentes a los del sujeto de prueba original. En la siguiente tabla se ofrecen ejemplos de humanoides que se han recuperado de las pruebas de la fase segunda. Datos experimentales de la fase segundo. Instancia SCP-375-C. D. 99.411 equivalente. Ropa usada al momento de la recuperación. Bata de laboratorio de base no estándar. Información obtenida de SCP-375-C. La instancia afirmó ser un investigador en el inexistente Sitio 13 y describió una realidad en la que la Fundación y la Coalición Oculta Global trabajaron juntas para utilizar y o destruir fenómenos anómalos. Instancia aparentemente no es anómala y fue asignada a un ala de contención de humanos en un sitio cercano en espera de un posible empleo en la Fundación. Instancia SCP-375-C. D. 40.013 equivalente. Ropa usada al momento de la recuperación. Ropa civil. Información obtenida de SCP-375-C. La instancia parecía estar muy intoxicada y se determinó que estaba bajo la influencia de varias drogas anómalas. Cuando se le preguntó por la fecha, la instancia afirmó que era Liberari 32 y expresó su irritación con la Fundación por interrumpir su participación en un festival hedonista. Si es exacto, esto marca el primer caso conocido de un sujeto que es eliminado con éxito de un evento SCP-3455 en curso. Instancia SCP-375-C. D. 34.289 equivalente. Ropa usada al momento de la recuperación. Ropa civil, década de 1920 aproximadamente. Información obtenida de SCP-375-C. La instancia mostró una monocromía anómala, con su ropa y piel apareciendo en blanco y negro de una manera similar a una fotografía antigua. La instancia permaneció muy angustiada y vocalizó en voz alta su dolor durante 5 minutos antes de que sus ojos parecieran transformarse en grandes orbes blancos anómalos y se separaran de su cuerpo. La instancia falleció 15 minutos después, mientras expresaba repetidamente su consternación por perder el contacto con el hermoso azul. Instancia SCP-375-C. Investigador Junior Olafson equivalente. Ropa usada al momento de la recuperación. Uniforme de campaña de la Fundación no estándar. Información obtenida de SCP-375-C. Véase el anexo 375-A. Anexo 375-A. En julio de 2018, se descubrió que el investigador Junior Olafson, un investigador asignado a SCP-375, había estado utilizando a SCP-375 en sí mismo sin la autorización de sus superiores. Después de que se descubriera esta actividad y se tomaran medidas disciplinarias, un análisis minucioso de las instancias de SCP-375-B, producidas por las pruebas de Olafson, concluyó que probablemente había intercambiado documentación de objetos SCP con las instancias de SCP-375-A. Tras el interrogatorio, Olafson admitió que esto era cierto y dijo que cada copia presentada era una documentación impresa de un objeto SCP que tenía propiedades o procedimientos de contención que le interesaban personalmente, cumpliendo así los criterios de elemento de SCP-375. A continuación se resumen varias instancias de SCP-375-B, producidas por el investigador Junior Olafson. Documentación original de SCP. SCP-173, una escultura anómala hostil de clase Euclid que es incapaz de moverse cuando es observada. Documentación recuperada.
Fenómeno 173, una escultura de arte anómala exhibida públicamente que cambia de apariencia cuando no se la observa durante un segundo cada 24 horas. Documentación original de SCP. SCP-4839, un peligro de información de clase Euclid que hace que los empleados de la Fundación crean que ciertos elementos no anómalos deben estar contenidos. Documentación recuperada. SCP-4839, un infopeligro de clase Apolión que provocó que la Fundación destruyera la civilización humana en un intento de contener todos los objetos existentes. Documentación original de SCP. SCP-375, documentación de referencia. Documentación recuperada. SCP-375, un banco anómalo que obliga a los sujetos a depositar objetos en él y, eventualmente, a ellos mismos y a sus familiares. Las partes del cuerpo de los sujetos son luego retiradas en varios estados de desmembramiento conocidos como interés compuesto. La documentación alterada de SCP-375 se recuperó después de que una instancia de SCP-375-C, similar en apariencia al investigador Junior Olafsson, emergiera de 375 sin que nadie se lo pidiera. Esto marcó la primera manifestación espontánea conocida de una instancia de SCP-375-C, sin un intercambio temporal equivalente.